Bueno, vamos a ver el índice, las materias que vamos a dar o las lecciones que vamos a dar. La primera es una introducción sobre nuestra naturaleza humana. Como hemos dicho, la necesidad de que podamos conocernos mejor. Después vamos a ver el tema 1, elementos que definen nuestra alma. Vamos a indagar un poquito en la condición humana, de qué estamos formados y cómo nos hizo el Señor. ¿Vale? Aquí hay un debate inmenso de toda la historia, desde los filósofos griegos que se debatían, bueno, y antes, ¿no? Estaba el imperio egipcio. Siempre el hombre ha tenido esa trascendencia, ese sentido de conocerse a sí mismo y ha divagado en base a su experiencia de lo que somos. Gracias a Dios que nos ha revelado de qué estamos hechos y eso nos va a facilitar la forma en que tenemos de comprendernos. El tema 2 va a ser fundamentos de la oración. Como veis, cambia el color y es porque la asignatura se imparte en 4 clases de 2 horas cada una. La primera es la guía del alumno más la introducción y los elementos que definen nuestra alma. Y la segunda clase vamos a ver los fundamentos de la oración y los factores que influyen en nuestra vida de oración. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver qué cosas nos ayudan a orar y qué cosas nos estorban para orar. Después, en la clase de la semana que viene, tendremos los problemas emocionales y la oración. Es decir, una vez que tú descubres cuáles son tu tipo de temperamentos y qué desventajas tienen, verás que tienes problemas especiales para orar. Y hay que localizarlos para neutralizarlos. No podemos decir, es que yo soy como soy. Claro, pero por eso estamos en proceso de transformación, para dejar de ser lo que somos y convertirnos en lo que seremos. Así que veremos los problemas emocionales y también los problemas con el contenido de la oración, porque dice la palabra que a veces no sabemos orar como conviene, ¿no? Vamos a ver que el contenido también es necesario contemplarlo para hacer una oración adecuada. Y en la última clase tendremos también un tema muy interesante, el valor terapéutico de la oración, cómo la oración nos beneficia personalmente, qué impacto tiene en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y también vamos a ver una especie de tesina de la oración, ¿es una ilusión psíquica o es una realidad? Un debate que se ha implementado en el mundo y que está en auge, hablando de que la oración es simplemente un mecanismo de sugestión, ¿no? Pero muchos decimos, no es una realidad, es una comunicación verdadera. Vamos a hablar de todo esto y el último tema va a ser la oración cristiana frente a las meditaciones trascendentales. ¿Qué diferencia hay entre ambos tipos de meditación? Tú dirás, no, es oración cristiana. No, es que en la oración cristiana hay meditación. Cuando dice el Señor, reflexionad, meditad en vuestros caminos, meditad en la Escritura, nunca se apartará de tu boca esta libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, las meditaciones son buenísimas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la meditación cristiana y la meditación trascendental? Bueno, muy bien, pues creo que va a ser muy interesante y ya nos metemos propiamente dicho en el curso de psicología de la oración. Vamos a entrar en la introducción. Nuestra naturaleza humana, algo muy interesante y como es un componente de nuestra esencia, necesitamos indagar en la naturaleza humana. Bueno, aquí viene una palabra que para algunos les sonará familiar y para otros será una palabrota, tricotomía. Tricotomía. Somos una creación de Dios trino que nos ha creado de manera tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Hay otra, digamos, doctrina que se llama dicotomía. Es decir, no somos 3 partes, sino que somos 2. Y también la basa en la escritura. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hay un conflicto? ¿Nos peleamos? No. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a ver lo que dice la palabra, que el mismo Dios de paz os santifique completamente y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles en la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Pero también hay otros textos donde habla de la parte material y la parte inmaterial. En la parte material estaría el cuerpo y la inmaterial el alma y el espíritu. Luego también en otra clasificación
también somos dicotómicos, ¿vale? Por eso yo no me voy a pelear con un hermano porque seamos tricotómicos o dicotómicos. Las dos tienen su parte de verdad. En esta clasificación mencionan las tres, en la dicotómica mencionan las dos, la área física o natural y la área sobrenatural. ¿Amén? O inmaterial. Muy bien. Vamos a ir con la primera, la parte más misteriosa de la condición humana. A mí me fascina el espíritu humano. Caemos en el error de cada vez que vemos la palabra espíritu en la Biblia, lo relacionamos con el Espíritu Santo. Pero en multitud de versículos está hablando del espíritu humano. El espíritu humano, que es sobrenatural, sí, pero es humano. Entonces hay que distinguir entre lo sobrenatural y lo natural, porque Cristo o Dios crea nuestro espíritu, pero lo pone en un contexto humano. Luego, el ser humano no es ser natural. Un humano es también sobrenatural. Cuando nacemos, esta parte de nosotros está inerte. Hablo después de la caída, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, el espíritu humano estaba vigente. Era la parte más importante de su ser y el que ejercía mayor influencia en la tricotomía humana, ¿vale? ¿Qué ocurre? Después de la caída morimos espiritualmente. ¿Qué significa? Algunos creen que literalmente es que hemos muerto en nuestra comunión con Dios. Esa es la consecuencia. ¿De qué? De que nuestro espíritu ha muerto o está inerte, está dormido, está letargado, inútil. Entonces, si yo ya no tengo un medio para comunicarme con un Dios espiritual, ya no es solamente el pecado, sino que mi condición ha caído, ha bajado. Y eso es un freno, es una barrera que me impide acercarme a Dios. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, revive o renace nuestro espíritu y se une a Él. Interesantísimo todo lo que la Escritura dice al respecto. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Luego, hermano, algo que a veces no entendemos. Adorar en espíritu no es una forma de adoración, no es una forma de orar, no, es una esencia. Hasta que no hayamos nacido espiritualmente, hasta que nuestro espíritu inerte no renace, es que es imposible que adoremos a Dios en espíritu, porque el que adora en espíritu adora a través de su espíritu. Evidentemente se conceptúa o se realiza a través del alma y se expresa a través del cuerpo, porque las cuerdas vocales, las manos, las expresiones de gozo, es una forma de transmitir lo que nuestra alma está asistiendo porque nuestro espíritu lo está dirigiendo. Claro, ¿y por qué nuestro espíritu es tan importante? Pues porque, como dice, el que no nazca de nuevo no puede ver, contemplar, experimentar el reino de Dios. ¿Qué es lo que el hombre hace para darle implicación a su sentido de trascendencia? Se crea una religión, unos roles, unas formas de actuar para relacionarse con un Dios que es inalcanzable. Por eso las obras. Si yo soy bueno, si doy limosna, si ayudo al prójimo, si hago esto o lo otro, me ganaré el favor del Padre y me permitirá hablar con Él. Eso es imposible, porque el pecado nos distancia y nuestro espíritu nos incapacita. No tenemos, por lo tanto estamos incapacitados para orar y adorar en espíritu. Pero hay algo muy interesante que normalmente no prestamos atención. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y aquí viene algo muy interesante que a veces obviamos, y es, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, renace nuestro espíritu y se une a Él. Por lo tanto, esto es como un matrimonio, ya no son dos, son uno. Ya no son dos espíritus, es uno. Un solo espíritu es con Él. ¿Qué significa? Que todo lo que el espíritu humano le habla a nuestra alma viene influenciado por el Espíritu Santo. Esa es la ventaja del que ha nacido espiritualmente, que el Espíritu Santo puede ejercer influencia a través de él. Claro, también es verdad que podemos contristar o entristecer al Espíritu Santo. Si empezamos a pecar y nuestra alma decide obedecer a la carne, que la carne no está convertida ni se va a convertir, son esas pasiones del cuerpo y del alma desordenada que contradicen la voluntad de Dios, o la idolatría, es decir, dejar
el amor de Dios por el amor del mundo o de otras cosas, ¿no? Que podemos estar en la iglesia y amar a otras cosas que no sea Dios y que suplanten su amor. Así que, interesante, el espíritu hay que prestarle mucha atención, el espíritu humano, y alimentarlo. ¿De qué se alimenta nuestro espíritu? La parte espiritual está diseñada, como hemos dicho, para relacionarnos y comunicarnos con Dios, que es espíritu, ¿vale? Nuestro espíritu es la parte inmaterial del hombre donde reside, hemos dicho, el espíritu de Dios. Y aquí viene una clasificación también muy interesante. Nuestro espíritu está compuesto por intuición. ¿Qué es la intuición? Es esa capacidad de discernir lo trascendente. Todos lo tenemos. Aunque el espíritu esté inerte, hay en el hombre un sentido de trascendencia que yo tenía. Yo no había nacido de nuevo, sin embargo, pensaba, algo tiene que haber. No me cuadra que uno se muera y ahí acabe toda la existencia. Entonces, había algo, evidentemente mi espíritu estaba inerte, pero en mi alma había todavía ese sentido de trascendencia. La conciencia, capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y tú dices, bueno, es que hay gente que no tiene espíritu, pero tiene conciencia. Claro, el hombre tiene un reflejo. Hay algo, un destello. La creación de Dios no ha sido difuminada completamente. Hay pequeños brillos, ¿no? Resplandores que iluminan al hombre todavía. Aunque uno no sea cristiano, sabe que matar está mal, que robar está mal, y queda todavía en eso. Pero es el espíritu cuando se despierta que es plenamente consciente de todo esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Entendéis? Ese sentido está, pero es el Espíritu Santo el que le dice a nuestro espíritu, no. Y afina y te perfila exactamente lo que estás haciendo mal y enseguida reaccionamos, ¿verdad? De la otra manera nos cuesta mucho ver nuestros propios errores, lo que le llaman el yo ciego. No hay forma de que veamos nuestros errores. Vamos a dar a nuestra alma, que también es un elemento muy interesante de nuestro ser. Es el área en donde el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Dios. Mirad que aquí hay una diferencia con el Espíritu. El Espíritu fue transformado en el momento que nacimos de nuevo al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Viene el Espíritu Santo, nos llena, renace nuestro espíritu, se une a Él y empieza una nueva existencia. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu en el alma? El Espíritu Santo. Empieza un proceso de transformación que dura toda la vida. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas van siendo hechas nuevas. Y no es todas son hechas nuevas, eso es un presente continuo. O sea, el proceso de transformación es presente. Yo, después de 32 años en el Evangelio, sigo siendo transformado por el Espíritu. ¿En qué? En la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque la imagen de Jesús es la perfecta, es el hombre perfecto. Claro, yo tendré mi personalidad, mi rasgo, mi temperamento, ¿no? Jesús es completo, pero todos mis defectos, el Espíritu Santo lo está eliminando en base a la experiencia, a mis errores, y un proceso milagroso, sobrenatural, que ejerce en nuestra alma y en nuestra forma de ser. Todos nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu en la misma imagen del Señor. Aleluya. Luego vemos, el Espíritu ha sido transformado. Ahora, eso sí, hay que alimentarlo. El Espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Hay que alimentarlo. ¿Por qué? Porque un bebé ha nacido, pero no puede dejarlo ahí, tienes que desarrollarlo. Tiene que alimentarse, tiene que crecer. Por eso Pablo decía, no puedo hablar como a espirituales, sino como a niños espirituales, que no habéis crecido. Y os tengo que dar leche y no vianda. ¿Por qué? Porque todavía estáis en rudimentos carnales. El espíritu tiene que progresar, que alimentarse, que dejarse influir por el Espíritu Santo y que lo alimentemos diariamente con la palabra de Dios. Por eso podemos llevar muchos años en el Evangelio y ser niños espirituales porque no hemos alimentado al espíritu humano. Nuestra alma, la parte psicológica, es para comunicarnos con los demás y ser conscientes de nuestra propia existencia. Muy importante. Yo sé que existo, pero la parte de nuestra alma, la parte psicológica, y quiero decir que cuando escuchéis psicología,
no hagáis como los gatos, no así, no. No, no, la psique humana la creó Dios. Psique significa mente, ¿vale? La mente, tenemos ahora la psique de Cristo. Por eso tenemos que indagar en la psicología de Jesús, cómo él hacía las cosas, cómo él pensaba, cómo él hablaba, cómo actuaba, qué visión tenía de todo. Podemos aprender mucho observándolo a él. En el alma encontramos los atributos esenciales de la personalidad. La mente es la parte racional de nuestra personalidad, es la que razona las cosas, la que medita, la que ordena, la que crea. Esa parte es muy, muy importante. Y la parte emocional, que es la parte sensible de nuestro ser. La parte mental, si la parte emocional sería algo frío. Y ahí vemos muchos intelectuales con síndrome de Asperger, por ejemplo. Es una falta de empatía, una falta de sensibilidad hacia la necesidad ajena, una falta de compasión. No tienen esa parte emocional desarrollada. Luego tienen una inteligencia espacial, pero después tienen una inteligencia emocional pobre, ¿no? Hay una teoría de las inteligencias múltiples muy interesante de Coleman, que habla de que hay distintos tipos de inteligencia. Está la inteligencia emocional, que es cómo me autogestiono, cómo controlo mis emociones. Está la inteligencia social, cómo me relaciono con los demás. Puedo ser una eminencia, aprenderme la Biblia de memoria, pero después, cuando voy a relacionarme con otros, no sé, meto la pata. No soy sabio para compartir lo que tengo. Entonces, hace falta que Dios nos ayude a que crezcamos en todas esas áreas, porque al final, si te das cuenta, el fruto del Espíritu abarca amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Abarca la mente y la parte emocional. Y la voluntad, que es la capacidad de decir sobre cualquier asunto. Todo lo que hacemos diariamente tiene que ver con la voluntad. Estamos constantemente tomando decisiones. Todo en la vida es decisión. Por eso, si somos sabios en nuestra toma de decisiones, si dejamos que el Espíritu Santo ejerza influencia, nos irá muy bien. Pues seguimos adelante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El Señor está hablando de todas las áreas del ser humano. Y nuestro cuerpo, que es el más conocido. Yo digo que tendrían que destruir todos los espejos del mundo, porque los espejos son uno de los elementos creados que más sobredimensionan nuestro cuerpo. Porque somos lo que vemos. ¿Y qué vemos? Nuestro cuerpo, nuestra imagen, nuestra apariencia. Y es que el cuerpo es, por desgracia, parte muy influyente de nuestra identidad. Creemos que somos lo que vemos y nada más lejos de la realidad, porque vamos menguando y deteriorándonos y envejeciendo y cambiando, y debemos desterrar esa idea de que así estoy, así valgo y así importa a los demás. No es eso. No es la apariencia lo que importa, pero ni mucho menos. Es lo que menos importa. Aunque evidentemente hay que ir con decoro, como dice la palabra. Tenemos que ir con decoro, con prudencia, todo para glorificar al Señor. Bueno, pues el cuerpo es la parte física de nuestro ser, el instrumento que Dios nos ha dado para que nuestro espíritu y nuestra alma se manifiesten en el mundo material. Quiero decir una cosa acerca del cuerpo. Hay doctrinas y filosofía, y el mismo San Agustín distorsionaba el cuerpo. Porque es cierto que en el cuerpo radica la carne, también en el alma, esos deseos desproporcionados de adquirir placer fuera de los mandamientos de Dios, y el narcisismo, ese culto al cuerpo. Todo eso es verdad, pero lo que no podemos llegar es a los extremos de decir que el cuerpo es algo inmundo. No lo es algo santo. Cuando Cristo muere, compra el espíritu, el alma y el cuerpo, y a gran precio. Ahora, es que este cuerpo está caído y que tiene que ser transformado en un cuerpo glorificado, ¿cierto? Pero el cuerpo caído no será desechado. De hecho, lo que se ha enterrado y se convierta en ceniza será recuperado por el Señor. Cristo compró ese cuerpo. Otra cosa son sus pasiones y sus impulsos, que es la carne. Pero el cuerpo en sí es santo y somos templo del Espíritu, como dice la palabra, ¿no? Será transformado. Y aquí vemos otra parte de proceso de transformación. Hemos dicho que el espíritu fue transformado, hay que alimentarlo y darle crecimiento, pero ya fue transformado y hecho nuevo. El alma se está transformando.
a la imagen de Cristo en un proceso que va a durar toda nuestra vida por una mano maravillosa del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa con el cuerpo? Será transformado cuando Cristo regrese. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán incorruptibles. Seremos transformados en cuerpos incorruptibles y glorificados. Pues continuamos con el tema 1. Bueno, elementos que definen nuestra alma. Ya que hemos visto que somos un ser tricotómico, espíritu, alma y cuerpo, elementos que definen nuestra alma. El temperamento. Esta es una de las cosas que a mí más me apasionan dentro de nuestra alma. El temperamento. ¿Qué es el temperamento? Es el resultante de los rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan al comportamiento de las personas. Dicho de otra manera, es la forma de ser que he heredado de mis padres, abuelos. Son rasgos subconscientes. ¿Por qué? Porque yo no decido qué hacer, ni pienso que lo hago porque lo hago. Simplemente actúo de una manera. Hay personas que ante una agresión actúan muy agresivamente y otras personas que ante una agresión se ponen a llorar. Tiene que ver con el rasgo congénito, con el temperamento que hemos heredado. Y por eso es tan importante conocer el temperamento que tenemos para saber cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos de manera natural. Una persona natural, dice la palabra, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. O sea que este rasgo temperamental no es sobrenatural, es natural. Evidentemente el primer hombre fue creado sobrenaturalmente, pero a partir de ahí ha sido una transmisión natural de unas personas a otras que hemos heredado formas de ser que llamamos temperamento. El carácter. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre el temperamento y el carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter es el resultado de nuestro temperamento natural, es decir, de todas esas características genéticas, pero que han sido modificados por mi formación y mi educación y por las experiencias vividas. Ha habido casos de gemelos y por motivos han vivido en familias distintas y su forma de mostrarse son completamente diferentes. Y son no mellizos, gemelos. Es decir, que han heredado la misma condición temperamental. Sin embargo, la formación recibida, la educación, las pautas de conducta que haya aprendido en la casa y las experiencias vividas pueden transformar radicalmente nuestro temperamento y condicionarlo. Y la experiencia vivida puede ser situaciones traumáticas o puede ser situaciones maravillosas. He vivido en una familia magnífica, con una educación correcta y mi experiencia ha sido siempre positivas. Pues yo viviré de una manera, me manifestaré de una forma al que ha estado maltratado, humillado, criado en un orfanato, viendo abusos por todas partes. Ese carácter está deteriorado y deformado, modificando el temperamento natural. Cuán bienaventurado, dice el Salmo, que es sabia en la palabra. No es sabia la palabra, el sabio es Dios. La palabra es la verbalización de la mente de Cristo, ¿no? Cuán feliz, cuán dichoso y bienaventurado es la persona que no anduvo en consejo de malos. Es lo que hablábamos, el carácter, por las experiencias vividas o la formación recibida. Significa que tienes personas que ejercen influencia sobre ti. Así que el que anduvo en consejo de malos tendrá un carácter defectuoso. El que anduvo en consejo de buenos tendrá un mejor carácter. Por eso no es lo mismo nosotros, cuando llegamos al Evangelio, nuestro carácter, que el niño que ha crecido en la iglesia y que se ha rodeado de una familia ordenada, de un ambiente de personas que la aman y de reconocimiento y aceptación. Son personas distintas, sin esos traumas. Temperamentalmente, todos tienen una base, pero su carácter es muy diferente. Por eso Dios tiene que empezar a trabajar no solamente en el temperamento, sino en el carácter. La sanidad interior, que también se oye mucho de eso, que no es ni más ni menos que consejería cristiana. Si la consejería está basada en la Biblia, el Espíritu Santo va a trabajar en ti y va a usar a personas que te van a ayudar a liberarte de esas ataduras. Yo he recibido situaciones traumáticas en mi vida y el Espíritu Santo va a cerrar esas cicatrices, pero mi hermano o mi hermana me va a acompañar en ese proceso doloroso y me va a aconsejar lo que el Espíritu quiere que diga. Porque tenemos una falsa idea, es que Dios no necesita a nadie para hacer las cosas. Totalmente de acuerdo.
Pero ¿por qué existe la iglesia? Existen los ministerios, existen los hermanos, porque necesitamos que el poder, la sabiduría, el carácter, la salud de Dios se haga manifiesto a través de la iglesia. Y el área de la sanidad interior también forma parte de ese proceso de madurez y de transformación, pero que lo hace el Espíritu Santo acompañando a la iglesia y a la persona y forman un tándem maravilloso. Lo digo para que nos quitemos de ese rol de que la sanidad interior, de que la psicología, de que la consejería, todo son doctrinas mundanas que hemos heredado del mundo y que la iglesia se está mundanizando. Nada que ver la consejería de un cristiano nacido de nuevo, que lleve el Espíritu Santo dentro y que te va a guiar conforme a las doctrinas bíblicas. Nada que ver. Pero el proceso sí es un proceso de consejería. Seguimos, la personalidad. Uy, ya son muchas cosas. El temperamento, el carácter y la personalidad, parece que todo es lo mismo, pero realmente son complementarias. ¿Qué es la personalidad? Es la manifestación externa de nuestro carácter. Suele deformarse para camuflar las áreas débiles de nuestro carácter que queremos esconder. El problema es cuando vivimos escondiéndonos, porque decimos, si alguien descubre cómo soy, se va a alejar de mí. No soy atractivo, no merezco la pena, y todo forma parte de un proceso de una autoimagen defectuosa. ¿Y cómo nos vemos? Como nos ven los demás. Si de pequeño te han estado diciendo lo torpe que eres, lo feo que eres y lo inútil que eres, tú irás adquiriendo esa identidad. ¿Qué ocurre? Que cuando te desarrollas como adulto, tu personalidad va a ocultar aquellas cosas del carácter que no nos gustan. ¿Por qué? ¿Qué no nos gusta? Porque somos inútiles, somos feos y somos inservibles. Pues voy a ocultar ¿cómo? Pues con mecanismos de defensa. Y dice el Señor, no mire su aspecto, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Dios conoce más allá del carácter y más allá del temperamento, te conoce a ti. Sabes cómo eres, de qué pie cojeas, cuáles son tus faltas, cuáles son tus ilusiones, cuál es tu idolatría. Todos somos idólatras, hermano, en un momento determinado de nuestra vida. ¿Por qué? Cuando algo suplanta a Dios, es idolatría. Y tú dices, no, yo nunca he tenido nada que no sea Dios. No, pero cuando tú te apasionas por un hobby y en algún momento le has quitado tiempo por ese hobby a Dios, eso es una forma de idolatría. Quizás pequeña, quizás leve o quizás la camuflamos en nuestra personalidad defectuosa. No, yo oro mucho a Dios. ¿Cuánto? ¿Media hora al día? ¿Y cuánto ves la tele? 4 horas. Uy, ahí estamos adulterando, ¿eh? Si yo le dedico media hora a tener comunión con el Señor y 4 horas a la tele, ahí hay un problema, hay una descompensación y quizás hay una idolatría oculta que no conocemos, ¿vale? No quiero que nadie se sienta acusado, simplemente que entendamos de que tenemos que conocernos para ver realmente dónde estamos delante de Dios. Muy bien, pues ya hemos visto estas 3 áreas de nuestro ser. Ahora vamos a enfocarnos, igual que hemos visto la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Nos hemos enfocado en el alma y hemos visto las 3 áreas de nuestra alma: el temperamento, rasgos congénitos con los que venimos a este mundo, el carácter, el temperamento más los hábitos, la enseñanza, la educación y las situaciones vividas, y la personalidad, que es la imagen que queremos dar de nuestro carácter. ¿Vale? Parece todo muy complicado, pero es que la caída produjo mucha complicación. Cuando Dios crea al hombre, lo creó sencillo, inocente, ingenuo, era natural, lo que había, no escondía nada. En la caída, lo primero que hizo Adán y Eva es esconderse. ¿Por qué? Quería ocultar su carácter y lo que había hecho. Se taparon, se vieron vergonzosamente desnudos. Cambió todo. Menos mal que el Espíritu Santo nos está transformando, hermano. No digo esto para que ahora ya vayamos en cuero por la calle, ¿no? No, todavía estamos en esta condición caída, hay que mantener la prudencia y en el cielo sí que estaremos desnudos, ¿eh? Escúchame bien, en el cielo estaremos desnudos. ¿Desnudos por qué? Porque seremos transparentes, nuestros pensamientos se saldrán, se verán, habrá una comunicación fluida, será todo maravilloso. ¿Tú sabes lo que hay escondiéndose? Y esto no hay que nadie se dé cuenta, y no me he pintado los labios por salir a la calle, y no me he peinado para 3 pelos que tenemos algunos. En fin, una pena. Pero Dios está trabajando en nosotros, gloria al Señor. Vamos a ver ahora tipos y características de los temperamentos.
Vamos a dejar la personalidad y el carácter y vamos a enfocarnos en el temperamento natural con el que hemos venido, que por cierto, tiene virtudes y defectos porque es un temperamento caído, fruto de la caída y con una degeneración, o sea que venimos ya mal de fábrica. Esta clasificación que vamos a dar, pues, es de Hipócrates. Por ejemplo, Pablo Martínez, en su libro Psicología de la Oración, él da una clasificación de Jung. Jung fue el fundador del conductismo, de esa parte de la psicología que habla de que cambiando las conductas mejoras tus problemas. Tiene algo de verdad, pero no es la verdad, porque el cambio no debe ser superficial, el cambio debe ser interior y solamente Dios puede cambiar desde dentro a fuera. La psicología natural cambia de fuera, pero no puede cambiar dentro. Hipócrates hizo una clasificación de los temperamentos que hoy día resulta algo confuso, por lo que un servidor, Juan Carlos, ha modificado sus nombres en virtud de las fortalezas temperamentales. Él describe la condición humana o los rasgos temperamentales en 4 básicos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y tú eso se lo dices a alguien, te dice y tú más, porque no sabe de lo que le estás hablando. ¿Vale? Aquí el melancólico es el único que puede ser un poquito, y el colérico, ¿no? Pero sanguíneo y flemático, tú me dices, ¿qué es lo que me está diciendo, Juan Carlos? Pues Hipócrates conceptuó o definió estos tipos de temperamento en estos 4 rasgos. ¿Cómo lo hemos llamado? Yo lo he llamado al sanguíneo comunicativo, porque es el gran rasgo virtual, y hablo de virtual porque hablo de virtud, que le caracteriza, el emprendedor, el reflexivo y el bonachón. Entonces vamos a ver estos tipos de temperamento para ver dónde nos identificamos. Bueno, aviso, el que avisa no es traidor. No existe ninguna persona con un solo temperamento. Tú eres una mezcla de varios. Probablemente tengamos los 4 o 3, pero 2 seguro. Y si tienes 3, habrá 2 predominantes y uno que esté en menor proporción. ¿Vale? Porque como hemos dicho, estamos influenciados por nuestros antepasados. Entonces hay una mezcla que se bate muy bien por el ADN y que al final da como resultado tú. Pero ¿cómo eres tú de base? Vamos a verlo. Una persona comunicativa es una persona cálida y agradable. Disfruta de la gente. Suele hablar mucho y casi siempre antes de pensar. Es impulsiva, ¿verdad? Sus sentimientos predominan sobre sus pensamientos. Y nadie puede amar tanto y olvidarnos tan rápido como un comunicativo. En el sentido de que, ay, hola, este es mi amigo, pero en el momento que desaparece ya es que se olvida de ti y no se acuerda para nada, ¿no? Entonces, vemos que básicamente la persona comunicativa es unas relaciones públicas, alguien con el que gusta tratar, que disfruta de la gente y a la gente le gusta estar con esa persona porque es una persona encantadora y suele hablar bastante y sin pensar, pero bueno, no suele meter mucho la pata, ¿no? Y sus sentimientos, como hemos dicho, predominan sobre sus pensamientos. Si está alegre, oh, entonces ya es la alegría de la fiesta y aparte muestra mucha efusividad a la hora de expresar sus sentimientos. O sea, te lo hace ver. Ahí está la persona emprendedora. ¿Qué diferencia esta persona de las demás? Es una persona fogosa, dominante, activa y práctica. Necesitamos gente que empuje, gente que tome la rienda, gente activa, gente que sea práctica. Son muy necesarias este tipo de personas como las otras. Y tienen un gran dominio propio y voluntad. Normalmente son las personas que triunfan, que abren grandes negocios, grandes empresas. Tienen mucho de emprendedor. Les resulta fácil tomar decisiones importantes, es decir, que ante la presión se crecen. Pero son personas que toman el liderazgo, no les cuesta. Y, como hemos dicho, tiene un liderazgo de nacimiento por el temperamento. Y no se asusta ante la adversidad, al revés. Las motiva y las estimula a avanzar. Y no le importa lo que los demás piensen de ella. Qué alegría, ¿eh? Estamos atados a lo que los demás piensan de nosotros. Pues este tipo de personas no tienen esa debilidad. Ellos son los que son, están contentos consigo mismos, tiran para adelante y si no te gusta, pues lo siento mucho. Bueno, seguimos con otro tipo temperamental, la persona reflexiva. Bueno, no he dicho, pero podemos identificar a algunos personajes de la Biblia con estos temperamentos. Por ejemplo, podemos ver a Pablo, el apóstol Pablo,
con el emprendedor, y un hombre con un ímpetu y era capaz de hablarle tú a tú a cualquiera, un hombre emprendedor. Y un hombre sanguíneo, o mejor dicho, comunicativo, Pedro. ¿Quién hablaba entre los apóstoles? ¿Quién siempre tenía la voz cantante? Pedro. Pedro siempre estaba hablando y tú eres el Señor, y siempre que había una pregunta que Cristo hacía, Pedro saltaba. Bueno, la persona reflexiva. Aquí podemos ver por ejemplo, a Elías. Era un hombre reflexivo. Timoteo claramente era un hombre reflexivo. Decía, que nadie estime en poco tu juventud, le decía un emprendedor Pablo a un reflexivo Timoteo. Por eso es tan importante conocer los temperamentos, porque uno dice, no ve Timoteo, espabila, hijo, que nadie tenga un poco tu juventud, despierta. Pero es que Timoteo tenía una forma de ser, y él no era de los que llegaba y se imponía. A cualquiera le soplaba a Pablo, ¿no? Y decía, espera que vaya. Cuando vaya ya pondré firme a más de uno, ¿no? En fin, Dios sabe quién usa también. La persona reflexiva es una persona perfeccionista y muy sensible. El perfeccionismo puede convertirse en un problema psicológico. ¿Por qué? Porque es que nunca estás satisfecho con lo que has hecho. ¿Se puede mejorar? Evidentemente, todo se puede mejorar siempre, salvo la obra de Cristo. Es perfecta. No se puede mejorar, está culminada y es completa. Pero lo demás, ¿podemos llevar mejor la iglesia? Pues sí. ¿Mi trabajo? Pues sí. ¿Ser mejor marido? Pues sí. ¿Ser mejor padre? Por supuesto. Pero esta persona nunca está satisfecha. Siempre está insatisfecha porque es muy perfeccionista y lo quiere todo bien. Y también es muy sensible. Estas son virtudes. Es introvertida, una persona reservada, pero muy fiel a sus amistades. Tiene poca, pero muy fiel. Suele ser muy responsable con sus obligaciones. Y el bonachón. Bueno, yo ya sabéis que digo que Papá Noel es un impostor de Cristo, pero su forma de ser es de una persona bonachona. ¿Vale? Es el perfil psicológico de este tipo de personas. Es una persona tranquila que rara vez irrita. Es tranquila, alegre, ¿no? Procura no verse envuelta en problemas con los demás. No hace falta complicarse la vida, cede, ya está, no pasa nada, ¿no? Se siente las emociones más intensamente de lo que parece a simple vista. No son muy fogosos, son tranquilotes, pero viven la emoción intensamente, pero lo llevan por dentro. Y disfruta de la compañía de las personas, una persona sociable, le gusta estar. Y además suele ser una persona agradable, quizás no habla tanto como la comunicativa, pero le gusta estar en sociedad. Y es simpática y no busca liderazgo. Camufla su rebeldía con una cara amable, con una sonrisa, está diciendo, vale, pero no. Suelen ser cabezoncillos. Pero bueno, estamos hablando del carácter en general para que nos hagamos un perfil temperamental de cada una de estas personas. Es importante que también tengamos en cuenta que todos estos temperamentos tienen su parte fuerte y su parte débil. La parte débil es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las carencias que tienen cada una de estas personas? Y tenemos que dar algunos avisos antes de empezar. Localiza tus debilidades y no estés pensando en otros. ¿No te ha pasado que estás escuchando una predicación y dices, esto tendría que estar escuchándolo fulanito y esto menganito? Y estamos pensando en los demás, pero qué poco pensamos en nuestra carencia, en nuestra necesidad y en nuestras debilidades. Localiza tus debilidades, piensa en ti, identifícate tú y olvídate de los demás, que cada uno aguante su mástil, ¿no? La persona comunicativa es una persona poco práctica, muy desorganizada e indisciplinada. Tú vas a una casa y sabes si la persona es comunicativa o que tiene un temperamento comunicativo muy fuerte, porque es bastante desordenado, no encuentra nunca la llave, se olvida todo, tiene que volver a la casa probablemente porque algo se le ha olvidado, suele ser así. Claro, el problema de las debilidades temperamentales es que a los otros temperamentos les molesta las debilidades de los otros, porque un reflexivo no es desorganizado, es muy organizado y le molesta el desorden del comunicativo. Pero al comunicativo le molesta la tristeza del reflexivo. Pues dice, hija, siempre estás triste, de verdad, todo lo ves negativo. Entonces, es muy gracioso, pero es muy interesante conocer estas cosas. Tiene un carácter débil y es inseguro. No termina lo que empieza y olvida fácilmente sus citas y obligaciones. Todo lo que hacemos nos delata.
Y a veces nuestra personalidad quiere borrarlo o ocultarlo y puedes hacerlo un día, 2 o 3, pero se acaba viendo el plumero a todo el mundo y cuanto más esté delante, antes se te ve. Es propensa a modificar sus principios morales. Si estás muy presionado, pues oye una mentirijilla en un momento dado, si es que no veas, es que me van a echar el trabajo. Pues el comunicativo tiene más propensión a cambiar esos principios, aunque piensen que está mal. No es demasiado fiel y tiene tendencia a la egolatría, la vanidad, la apariencia, le importa mucho más que a nadie la apariencia y lo que muestra. Vive el presente y no planifica el futuro. ¡Ah! Plan de jubilación, ¿para qué? Vamos a vivir ahora y disfrutar ahora. Vamos a estar ahorrando dinero. Normalmente un comunicativo no va a tener una buena cuenta bancaria. Y es la persona que más problemas tiene con la lujuria. Y cuidado con juzgar a nadie, porque todos tenemos problemas con la lujuria. Solamente que la persona que es más visual, que se relaciona más, tiene más propensión a conectar con sus semejantes, para bien y para mal. Luego, si para ser comunicativo tú te relacionas fácilmente, te abres fácilmente, cuentas tus cosas y escuchas, contactas con otra persona antes que los demás. Claro, eso tiene el peligro de dar un paso más allá en la intimidad y caer en problemas sexuales o de otro tipo. Persona emprendedora. Vamos a ver de qué pie cojea. Es una persona, suele ser dura, que se enfada mucho y que es impetuosa. ¿Vale? Una persona que no se caracteriza por ser una persona muy misericordiosa, aunque haga actos buenos y aunque le dé pena algo, pero no. Mientras el comunicativo está llorando a mares, este está que sí, que pobrecito, pero ya está, ¿no? Es poco compasivo con los demás, ¿vale? Suele ser rencorosa y vengativa. Si le has hecho algo malo a un emprendedor, y escúchame, estamos hablando del punto de vista natural caído, ¿vale? Los cristianos estamos a otro nivel y aunque tendamos a esto, no estamos practicando esto. Pecamos, pero no somos pecadores, no vivimos por el pecado, estamos en una lucha constante. Pero la persona natural suele ser rencorosa y vengativa y no te pasa una, ¿eh? Si se la has hecho, el que la hace la paga. Suele ser cruel cuando quiere lograr su objetivo. Y hay jefes o jefas que tienen que llevar a la empresa a un punto y le importa un pimiento si te duele algo. Pa'lante y muérdete la lengua. Suele ser orgullosa y muy obstinada. Normalmente no suele cambiar de opinión. Y es excesivamente autosuficiente. O sea que lo quiere hacer solo. Si algo lo tienes que hacer bien, hazlo tú mismo. Es su lema. Y es arrogante y dominadora. Entonces, bueno, hablando de la parte caída, con un emprendedor no se quiere estar mucho rato. Se suele aburrir uno y diciendo, no vea que viene el emprendedor aquí. Es la parte negativa. Después tiene cosas muy positivas y necesitamos personas emprendedoras, ¿vale? No vamos ahora a demonizar ninguno de los temperamentos porque no es así. Todos tienen virtud y defecto. La persona reflexiva es la más egocéntrica de todas. Es la que pasa y mira a sí misma. La más egoísta. Y la más hipocondríaca. Ay, me duele aquí, tendré un... Ay, que esto será... Y va más allá. Se observa demasiado. Por su sensibilidad, que una persona, como dijimos, muy sensible, se siente ofendida con mucha facilidad. Para un emprendedor le importa un pimiento, pues le picará un poco que tú le insultes o que le digas una cosa clara, pero pasará de ti como la peste. Ahora, un reflexivo le duele mucho más y le ofende mucho y se queda, es como algo blando, ¿no? Un golpe se queda ahí la huella, en algo duro no, recibe el golpe, pero se defiende mejor. El reflexivo suele ofenderse y ser dañado con más facilidad. Es una persona propensa a ser desconfiada, claro, como todo te ofende mucho, te proteges más. Entonces ya no te fías tanto de los demás, porque es que me han hecho mucho daño en la vida. Normalmente eso lo dice una persona reflexiva, que por cierto, aparte ha tenido que tener vidas complicadas, ¿no? Y le cuesta perdonar. Porque claro, al tener esa ofensa bien arraigada en su corazón, mientras te duele, no perdonas. Es muy exigente consigo misma y con los demás.
muy exigente, muy ordenada, voluntariosa, trabaja sistemáticamente, culmina lo que empieza, no como el comunicativo, pero exige a los demás lo que se exige a sí mismo y quiere que los demás hagan las cosas como las hacen. Con frecuencia está triste y deprimida esta persona. Tiende a la depresión, igual que el emprendedor tiende a la ira o el comunicativo tiende a verbalizar todo lo que siente y el reflexivo se calla, pero se deprime. Y sueña despierto con escapar de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad muchas veces es dura, porque como se siente ofendido por todo, pues necesita salir de ahí y es una persona con mucha creatividad. O sea, ninguna de estas es mala ni buena, ¿vale? Lo repetimos. De hecho, hay muchos científicos que son reflexivos, tienen mucha creatividad y imaginan muchas cosas. Claro, para ser creativo tienes que imaginar, ¿vale? El emprendedor, sin embargo, lo que hace es coger el proyecto del reflexivo y lo lleva a cabo. Y ahí te ves muchos emprendedores en las empresas. El comunicativo es el relaciones públicas, que hace visible el invento del reflexivo que proyecta el emprendedor, y el bonachón pues compra el artículo sin más dilación. Bueno, vamos con la parte persona bonachona. Tiende a ser lenta, ¿vale? No todo es positivo en este tipo de personas. Lenta y ociosa, o sea, bastante vaguilla, ¿no? Le cuesta moverse, su falta de motivación le lleva a hacer lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Suele ser muy egoísta y tacaño. El tema económico no lo lleva nada bien, es bastante conservadora, le cuesta cambiar. No le digas que cambie, no va a haber bien ningún cambio. Mientras la cosa funcione, vamos a quedarnos como está. Es muy terco o muy terca, pero lo disimula con buen humor, como decíamos antes. Pero tampoco la puedes llevar, no es una persona dócil, no la vas a llevar por donde tú quieres con facilidad. Ahora, eso sí, cuando la persona se convence, es muy fiel. Es una persona de costumbres. Y eso no lo saca de ahí nadie. Sí, por lo tanto, si la costumbre es buena, si aprende a leer la Biblia y a orar, vamos, se puede caer cielo en la tierra, pero va a seguir haciéndolo porque es una persona muy constante. Y suele convertirse en una persona indecisa, en el sentido de que como no tiene una motivación clara, pues no sabe si hacer, si no hacer, y duda mucho y le cuesta trabajo decidirse. Bueno, pues estamos terminando ya esta primera clase y el trabajo que tenemos que realizar en base a lo que hemos visto, va a haber dos trabajos, como hemos dicho. El primero va a ser este, conociendo nuestra naturaleza humana. Hacer el test de los temperamentos que hemos puesto en el enlace de la guía del alumno. Y en base al resultado del test, te van a salir tus combinaciones temperamentales, que tú eres emprendedor o emprendedora y después te sale reflexivo o reflexiva. Muy bien, hay una combinación. Oye, y comunicativo y de bonachón no me sale prácticamente puntuación. Pues los dejas y coges los dos más importantes. Y ahora, una vez que tengas el resultado, te vas al manual del temperamento en el capítulo 2 y ahí vas a leer, puedes leer todo, evidentemente, pero vas a leer la combinación temperamental que a ti te toca para que tú puedas descubrir, porque lo que hemos visto aquí son debilidades temperamentales puras, pero ahí lo que vamos a ver es debilidades temperamentales mezcladas, combinaciones. No es lo mismo un emprendedor que es comunicativo que un emprendedor que es reflexivo. Son dos cosas distintas. El emprendedor reflexivo hablará poco o será más reservado, el emprendedor comunicativo le hablará a todo el mundo de su proyecto. Entonces, cada una de las combinaciones temperamentales cambia radicalmente en función de qué tipo de combinación tenga. Así que este es el primer trabajo. Y después de haber hecho esto, de leer el capítulo 2, donde encontramos nuestra combinación temperamental, vamos a hacer una reflexión personal de nuestros rasgos temperamentales. Pues mira, según el test, mis rasgos temperamentales son esto y esto. Las debilidades que tiene mi combinación temperamental es esta. Y quiero que estas cosas desaparezcan de mi vida. Y bueno, puedes hacer hasta una oración si quieres, donde tú digas, Señor, ayúdame a quitar esto, esto, esto y esto. Y te va a servir para ayudar al Espíritu Santo en un proceso de transformación. ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos terminado la primera clase